Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias, Señor. Te damos gracias por este momento. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que ministres de tu poder, de tu espíritu, Señor. Hoy nos disponemos para recibir de ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Bueno, en este pasaje, el apóstol Pablo está explicando cómo el pecado y cómo la muerte entraron en el mundo a través del pecado de Adán. Para revertir ese suceso que es producto de la rebeldía del hombre, Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo. Es por esa razón que a Jesús se lo conoce como el segundo Adán. Entonces, hay un primer Adán, que es el primer hombre que hizo que entrara todo el pecado, y hay un segundo Adán, que es Jesucristo, que es el que hace que el pecado sea expiado por todos nosotros. Y mediante esta palabra, el apóstol Pablo está dando a conocerle a la gente ese evangelio, el evangelio de la salvación, en el que, por increíble que parezca, Dios está omitiendo la conducta del pecado del hombre. Recordemos que antes la transgresión ya estaba desde el principio, o sea, aún antes de Moisés y aún antes de la ley, el pecado original ya estaba, así lo llama la palabra, es el pecado que viene con la naturaleza humana, ¿sí? Las inclinaciones distintas a cometer errores. Cuando viene Moisés e instaura la ley, se empieza a ser conocida la mala conducta. Entonces, a partir de ahí hay una condenación. Cuando nosotros no conocemos al Señor o cuando no tenemos en cuenta la gracia que el Señor vino a derramar, nos estamos haciendo juzgar, por decirlo de alguna manera, por la ley. Cuando nosotros nos hacemos juzgar por la ley, estamos haciéndonos juzgar sin misericordia. Quiere decir que sí se tiene en cuenta el pecado. Entonces, ¿qué es lo que Cristo viene a traer para simplificarlo un poco más? Lo que Cristo viene a traer es la posibilidad de que usted y yo nos salvemos a pesar de que sigamos cometiendo errores por el resto de nuestras vidas. Algunas personas esto no lo aceptan, algunas doctrinas esto no lo aceptan, ¿sí? Pero hay que hablar como hablaron los primeros siervos, los antiguos, los siervos del primer siglo, que es el evangelio real. El evangelio tiene una capacidad de influenciar de tal manera que en la palabra encontramos muchos ejemplos acerca de cómo opera el evangelio como si fuera una levadura, como cuando la levadura leuda toda la masa, o también encontramos el ejemplo de cuando la sal le da sabor a cualquier alimento, ¿sí? Por eso el Señor nos dice a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quería el Señor? Quería que a través de sus siervos, y eso mismo quiere hoy, a través de sus siervos, empezar a influenciar hacia el nuevo nacimiento. Quiere decir que nosotros conozcamos al Señor de una manera distinta. Usted sabe que a lo largo de los años, de los siglos, la sociedad ha conocido a Dios como aquel ser al cual hay que rendirle cuentas, ¿sí? Y esto sí es así, pero concebirlo al Señor de esa manera nos aleja, y es por eso que mucha gente, por sus propios errores, por sus propios fracasos, por su lejanía con Dios, es cuando más se le dificulta acercarse a Él, ¿sí? Porque obviamente si yo le pregunto a usted,
Si usted quiere estar cerca de Dios, usted me dirá que sí, supongo yo, ¿sí? Pero ¿cómo se puede decir? Una fuerza que nos impide acercarnos por esa conciencia que tenemos del pecado, porque nos sentimos indignos o en otras ocasiones nos sentimos incapaces. Entonces yo les pregunto aquí, para que cada uno lo piense, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido como ridículos en este camino? Como que uno dice, yo que es que estoy jugando, metiéndome en esto, que nunca ha sido para mí, y aún le pasa a los siervos. Y yo les comparto, pues, de una manera, eh, a manera de enseñanza, digamos, a mí el enemigo a veces me hace sentir que qué ridiculez es lo que yo estoy haciendo, que por qué es que, o sea, que yo no debería estar en esta actividad, que no debería pararme. ¿Por qué el enemigo opera de esa manera? Porque al enemigo, al final de cuentas, no le importa la conducta suya. O sea, en cuanto al diario, y ni siquiera en cuanto al pecado. ¿Sí? Obviamente el pecado entra y entra la muerte a través de él, pero al enemigo lo que le interesa es que usted no se convierta en esa influencia, ¿sí? Para su contexto, para su entorno. Por eso es que hay tantos creyentes que son muy insípidos. Usted sabe que hay alimentos que son más saborizados que otros. Y en las iglesias uno mira que hay creyentes que tienen muy poca fuerza de atracción hacia el conocimiento y hacia la misma actividad que profesamos. Entonces nosotros debemos empezar a tener esa conciencia de cuánta sal, no sé cómo lo podemos decir, de cuánta fuerza yo puedo ejercer para que a través de mi vida el Evangelio de Cristo se vaya dando a conocer, una, y dos, se vaya haciendo real. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a otro punto, porque entender este pasaje, digamos que en teoría es fácil, ¿sí o no? Si yo se lo explico, de pronto usted no lo conocía antes, pero yo se lo explico y usted dice, ah, ya, entonces Cristo pues vino a redimirnos, básicamente, del pecado. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que el Evangelio, la palabra de Dios, todo lo que usted escucha, todo lo que usted recibe, se activa por medio de la fe. Entonces, por eso es que el Señor nos enseña el poder de la influencia que tiene el Evangelio que nosotros profesamos. Esto es como si nosotros metiéramos le pusiéramos unas paredes de cualquier material y ahí dentro un animalito. Si uno pone una hormiga, usted ha visto cuando uno guarda arañas o algún animalito y se empiezan como a chocar en las paredes y de ahí no pasan. Bueno, así es nuestra fe cuando no tiene fuerza, o sea, cuando no se ha desarrollado. Como se mencionaba en la enseñanza, no recuerdo qué día, creo que el miércoles en Salem, el Señor a todos nos da una medida de fe. A usted le dio una medida de fe y algunos están inconformes con esa medida. Porque yo he escuchado a más de una persona, me incluyo, que a veces uno dice, no, pero yo quisiera poder creer más. O sea, yo quisiera poder tener la capacidad de, de que a mí las situaciones no me afecten tanto, por ejemplo. O de que lo que está diciendo el pastor o la pastora yo lo pueda creer fácil. Pero como hay esos impedimentos, se nos convierte difícil la actividad o la profesión de la fe. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? Que a todos el Señor nos dio una medida de fe, ¿sí? A unos más, a otros menos, pero en general es algo similar, es algo parecido. ¿Quiénes son los que tienen en realidad una fe que tiene fuerza para influenciar o para cambiar algunas circunstancias? Son los que ejercitan la fe, ¿sí? Si usted se pone a ver los ejemplos bíblicos, vamos a encontrar de que todos los siervos de la palabra, por ejemplo, si hablamos de Abraham, que era el padre de la fe, ¿sí? Porque cuando uno habla de fe, tiene que pasar por ese personaje, el Señor lo puso como referencia, él tuvo que ejercer y tuvo que ir perfeccionando el acto de fe.
Por eso llega un punto, seguramente que si el Señor en Ur de los Caldeos, donde él vivía, se le presenta y le dice de buenas a primeras, dame tu hijo, él no iba a estar dispuesto a darlo, ¿sí? Tuvo que haber un proceso. Y usted sabe que en toda esa travesía que él tuvo que hacer con toda su familia, eso es como un trasteo, imagínense, si un trasteo es difícil ahora en esa época, pues era aún más. El primer reto que el Señor le pone a Abraham es deja tu tierra y tu parentela, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. La tierra que el Señor le iba a mostrar al Señor se le iba a mostrar después, en el camino. Entonces, el reto de él al principio, bíblicamente, es que él tuvo que coger sus cosas, incomodarse, incomodar a su familia y arrancar a buscar dónde era que el Señor le iba a hablar, ¿sí? Que es mucho menor que pedirle directamente la vida de su hijo Isaac, de su hijo amado. Entonces, si nosotros estudiamos la vida de estas personas, nos damos cuenta de que la fe tiene que irse ejercitando a tal punto de que nos permita que sea influencia o que tenga fuerza. Entonces, ponía el ejemplo del animalito, pero si ponemos a un animal que tiene más fuerza, pues muy seguramente tumba las paredes, ¿sí? Seguramente corre. Entonces, aquí viene una enseñanza que a mí me parece muy, muy especial para el que la coge, se convierte en una cosa básica y muy interesante, y es que la fe es la que nos permite a nosotros vencer paradigmas, vencer nuestros propios pensamientos, quitar ideologías, quitar costumbres, quitar comportamientos, ¿sí? Esto, dicho, suena fácil, ¿sí o no? Pero yo le pregunto a usted también para que usted reflexione, el nivel de su fe que tanto le permite eh, modificar de lo que usted ha querido modificar. En algunos mucho y en algunos poco, ¿sí? ¿Para qué lo digo? Para que usted sepa que usted puede llegar a tener mucha capacidad a través de la fe, mucho poder. Cuando uno habla de poder, es poder hacer algo, ¿sí o no? Que algo no sea un impedimento para determinada cosa. A veces nuestro carácter es un impedimento para determinada cosa. A veces la dureza de nuestro corazón es un impedimento para que podamos recibir una palabra, para que podamos recibir una instrucción. A veces el orgullo es un impedimento para que podamos obedecer. A veces la avaricia es un impedimento para que podamos obedecer al Señor, para que podamos dar. Y cada uno pues tendrá su contexto y su necesidad y su flaqueza, si se quiere decir así, ¿sí? Pero entonces es necesario que se sepa en la iglesia y en los creyentes que la fe debería tener la capacidad de modificar cosas. Por eso el Señor les da la gran enseñanza a los discípulos y es, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte que se quite y se mueva para allá y el monte les obedecería. ¿Por qué? Porque todo lo que usted recibe de palabra tiene que traducirse a los hechos. Por eso es que están los evangelios, el evangelio de Cristo, y luego después de ese libro que viene, los hechos de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, todo lo que usted recibe en palabra no se puede quedar en un mero conocimiento, sino que tiene que tener la capacidad de influenciar. Cada uno se da cuenta de qué capacidad de influencia tiene. Eso es como la fe se convierte para nosotros, no sé si es del todo la palabra que podría utilizar, pero se convierte como en un carisma, como en un don. Usted sabe que hay gente que tiene la capacidad de liderazgo, por ejemplo, y esas personas tienen una capacidad de, de dirigir y a veces llegan a un grupo y nadie les ha dicho que dirijan y ya están mandando y ya están colocando orden porque tienen es como un impulso que está dentro, ¿sí? Y eso más o menos es lo que la fe necesita lograr a través de nosotros. Entonces, mire, usted tiene su familia, tiene su trabajo, tiene sus asuntos, y el Señor lo llama a que esas cosas empiecen a ser modificadas, ¿sí?
Y esto pues creo que debería interesarnos, porque si no, ¿usted para qué está siguiendo al Señor? Si el Evangelio no se vuelve, no se materializa en nuestra vida, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo estaba dando esa explicación. Así como un hombre, porque hay una ley, digamos, en el mundo que es que la suerte de uno que tiene poder es la suerte del resto. Me explico. Si mis padres tienen un poder adquisitivo, pues yo corro la misma suerte, por lo menos en las primeras etapas de mi vida. Si mis padres tienen poder de cualquier tipo, o un padre de familia, pues jala al resto de la familia, ¿sí? Entonces, eh, esto es algo de lo que no nos vamos a poder liberar. Si usted tiene una persona, por ejemplo, si nosotros tenemos a nuestra autoridad, en nuestro caso, por ejemplo, y esa persona tiene poder de Dios a través de la fe, todos corremos la suerte, entre comillas, o es un dicho, pues, todos corremos esa misma línea, ¿sí? Por eso es que hay tendencias. En distintos ministerios hay distintas tendencias y cada vez eso es como la familia, o sea, uno empieza a tomar la forma de con quien uno convive. Y esto no me lo invento yo, esto es bíblico. ¿Sí? Fíjese que en Proverbios hay un pasaje que complementa esto y es Proverbios capítulo 22, versículo 24. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Otro pasaje dice del yugo desigual, creo que usted lo conoce, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas? ¿Sí? Y hay otro pasaje que también está en Proverbios que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, en el mundo somos influenciados por eso. Si usted nació en un territorio, en una ciudad que tiene, no sé, buena locación o como se dice, está bien situada para los negocios, pues usted también disfruta de ese beneficio, ¿sí? Asimismo, entonces esto opera para nosotros, para quienes nosotros tenemos arriba, ¿sí? Y esto es importante porque, porque uno elige, ¿sí? Uno elige meterse bajo la autoridad, por ejemplo. Uno elige acatar, uno elige estar cerca de determinadas personas. Y opera también hacia abajo. Usted tendrá una capacidad grande o pequeña para afectar a los que le rodean, ¿sí? Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, de lo que usted recibe es de lo que usted da. Esto pasó en el principio con Adán. Por Adán, dice una versión que está en inglés que habla como muy escuetamente, dice, por Adán fue que nos metimos en este problema todos los demás. Y pues puede ser injusto, parecer injusto, pero es la realidad. Y por Cristo, y esto es lo que usted tiene que tener en su mente y en su corazón, y por Cristo, usted se zafó de ese problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que viene a poner Cristo a nuestra vida? Que usted deje de ser influenciado, y mire cómo dice acá, eh, que dejemos de ser influenciados por lo que siempre nos ha dominado, que es el mundo, que es el pecado, que es el enemigo, y que empecemos a ser dirigidos, influenciados, afectados. Bueno, creo que afectados no opera porque afectar es como hacia algo malo, ¿sí? Pero influenciados por la palabra de Dios. Por eso dice, eh,
No encuentro el versículo, pensé que lo había anotado, pero dice algo así como que si nosotros, espera, lo busco bien. Allá. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice, por medio de las cuales, ¿de cuáles cosas habla? De la gloria y de la excelencia de Dios, pero eso es anterior, ¿sí? O sea, eso es otro contexto, digamos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El Evangelio es esa buena noticia, es esa promesa, eh, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo. Creo que este tampoco es, pero habla de esto, ¿sí? Se conecta. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros estábamos amarrados por la concupiscencia del mundo, por la influencia del mundo, y que por eso se ha dado el destino a la humanidad que la humanidad tiene, ¿sí? Y que por eso, en cierta manera, por lo que hicieron nuestros padres, por lo que hay en nuestra ciudad, por lo que nos rodea, tenemos determinado contexto. Entonces, la noticia que Pablo viene a darle a esta iglesia es que tenga en cuenta qué es lo que está influenciando su vida, que se deje influenciar por la palabra del Señor, que no permita que caiga la semilla a cualquier lugar en la que no puede crecer, ¿sí? Usted me imagino que tiene su familia. Esa familia, a veces la familia no le come cuento de su fe, ¿sí me entiende? Y esto pues en ocasiones es normal por la incredulidad, pero pues técnicamente a la gente por lo menos debería llamarle la atención lo que Dios está haciendo con usted, ¿sí me entiende? Aunque haya dureza de corazón en los otros. O sea, no le vamos a atribuir que toda la culpa de que los suyos no sigan a Jesús es por usted, pero sí tiene responsabilidad. Les pongo el ejemplo. Yo he visto, y lo digo con temor y respeto y todo, pero para enseñanza, yo he visto muchos hijos de siervos que deciden no seguir el camino que el padre o el legado que sus padres les han dejado, porque bíblicamente esto es un linaje, ¿sí me entiende? Ese es un tema pues que se podría tratar, pero no me voy a meter ahí. Y he visto un montón de gente que decide no hacerlo. ¿Esto por qué es? En parte, ¿sí? No le vamos a atribuir toda la culpa, pero en parte es porque esa persona que tiene ese sacerdocio no tiene la suficiente fuerza de influencia para poder llevar, para poder jalar el proceso de otros. En términos generales, por supuesto, porque de esto hay mucho que hablar, o sea, que los hijos sigan a los padres también es una bendición y es una provisión de Dios, pero tiene que haber un desarrollo de fe en esa persona para que los otros quieran seguir el mismo camino. Entonces, pues mire a ver usted si tiene algo de eso, ¿sí? Si los suyos se le juntan, digamos, a los proyectos que usted tiene con Dios, o si no. Y si no, pues hay que pedirle al Señor, ahí en su intimidad hay que pedirle, Señor, yo quiero tener más alcance a través de mi fe, ¿sí? Y no solamente para compartir a la gente, porque pues obviamente la misión, la gran comisión es que usted vaya e influencie, como dice la palabra, que la sal, que nosotros seamos la sal del mundo y que usted pueda darle sabor a todo esas personas que tiene alrededor. Eso una. Y dos, que si usted no tiene poder para influenciar a otros, quiere decir que tampoco tiene poder por medio de la fe, porque recuerde que el poder de Dios se activa mediante la fe, tampoco tiene poder para que el Señor haga un milagro, no sé, o para que el Señor responda, o para lograr algunas cosas que se logran a través de la fe, para cambiar un asunto suyo. Entonces yo le invito también, aquí aprovecho la oportunidad,
para invitarlo a usted a que todas aquellas cosas que usted quiera cambiar, un ejemplo, yo soy una persona que soy indisciplinada, que nací así, que no soy muy dada, no sé, al estudio, al orden, tramítelo a través de la fe. ¿Sí? Y eso el Señor me lo aclaraba a mí personalmente esta mañana. No sé si todo el mundo lo entendió por ahí, pero yo lo entendí así. Y es que cuando uno obedece al Señor, uno empieza a hacer las cosas por fe y por obediencia. ¿Sí? Entonces, hay otros aspectos que se regulan a través de eso. En mi caso personal, hay muchos sacrificios que el Señor a mí me pide que haga. Por ejemplo, disponer mi tiempo para el estudio, para la capacitación de la función que el Señor me ha delegado. Eso, si yo me lo propongo, mire, le comparto, muchas veces yo digo, no, voy a estudiar más, me voy a proponer a estudiar más. Si yo me lo propongo por lo que yo quiero lograr, no lo hago, ¿sí? Porque pues la verdad es que la disciplina no es que sea una característica que yo haya, que yo haya nacido con ella. Yo, al contrario, me he vuelto disciplinada, pero por medio de la fe, porque yo digo, voy a obedecer al Señor y estos sacrificios los hago por medio de la fe, y entonces eso me lleva a cambiar asuntos personales. Ese es un mero ejemplo. En su vida puede ser alguna otra cosa, ¿sí? El carácter, no sé, situaciones en general, que nosotros a veces no podemos cambiar, porque a veces vivimos así. Y uno a veces vive en pleitos, y usted es una persona que responde mal y, y que tiene problemas con los otros. Cuando uno tiene problemas con los otros, es porque también hay un problema con uno mismo, ¿sí? Eso es bueno saberlo para que usted no diga, no, es que el otro me tiene en esta posición, es que el otro me produce que yo me sulfure y que me dé rabia. Pueda que sí, es una parte, ¿sí? Pero si usted no tiene esa debilidad ahí, la otra persona no tiene la influencia para llevarlo, para arrastrarlo. Por eso cuando uno tiene una discusión, una pelea, yo a veces lo he sentido así, yo siento que a mí me están empujando a algo. Depende de mí si yo me paro duro y digo no. Y si yo me callo, pues no hay pelea. La persona se va a cansar, pues dirá lo que tenga que decir y ahí muere el asunto. ¿Sí? Entonces, mire, también aprovecho, porque sé que ese es un tema muchas veces dentro de las familias y demás. Cuando eso ocurra, hay que procurar usar las menos palabras posibles, ¿sí? Porque usted entre más hable, más pecado comete. Por eso dice, ¿cómo es que dice? En la en las muchas palabras abunda el pecado. Y usted no, es que yo le tengo que dar a entender a esa persona, le tengo que esa persona note cuál es mi punto, a ver si lo coge, no lo va a coger. Al contrario, pídale al Señor que convenza a la persona de lo que usted necesite que se convenza, si es que eso es correcto. Y si no, pídale al Señor que el Señor a usted lo convenza de lo que es, como dice la palabra, de lo que es bueno, de lo que es correcto, de lo que es agradable, de lo que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces mire que la fe es para todo. La fe nos ayuda a entender muchas cosas. Y entonces nosotros no empezamos a dejar de ser víctimas de que la otra persona nos empuja a algo. Empezamos a dejar de ser víctimas de la sociedad, de mis padres, empezamos a dejar de ser víctima del contexto que cada uno tiene. Y esa es la enseñanza de Pablo, ¿sí? Porque uno, ¿qué tiene que ver con el pecado de por allá de Adán, en el que nos metió a todos? ¿Sí me entiende? O sea, ¿a quién usted le va a ir a reclamar? Estos son siglos hacia atrás. Pero lo que el Señor le quiere decir es, Cristo puede influenciar en su vida para muchas cosas, más de las que a veces nos podemos imaginar. Pero todo lo que el Señor vaya hablándole a usted, váyalo utilizando para que se desarrolle la fe,
para que se desarrolle el poder del Señor en su vida. Es un proceso, por supuesto que sí es un proceso, pero nuestra fe va a ir madurando. Entonces, cada vez que uno va a ir, como les enseñaba hace un tiempo, habrán batallas que usted mire hacia atrás y diga, antes mis batallas eran estas, mucho más básicas, mucho más insignificantes. Ya, o sea, cosas, las necesidades básicas suyas estarán resueltas. ¿Sí me hago entender? Porque a veces el Evangelio se queda solamente en resolver las necesidades básicas. Que la comida, el trabajo, la familia, todas esas cosas, sí, el Evangelio puede operar, pero la idea es que usted vaya avanzando y que así como Cristo ha influenciado positivamente en nuestra vida, usted influya positivamente en la vida de quienes le rodean. Esto es algo que se va a dar sin que usted se lo proponga, para que no nos empecemos a angustiar. Mire, si usted es un padre de familia, por ejemplo, y sus hijos no le paran ni 5 de bolas, porque así hay bastante, o una madre de familia o está en alguna posición de autoridad, le invito, le exhorto, le enseño por medio de la palabra a que deje de pelear, a que deje la cantaleta o lo que sea, la preocupación, porque en el fondo sabemos que la preocupación de los padres es eso, una preocupación, y que a veces el enojo es solamente el reflejo de esa preocupación. Pero le invito a que mejor ore, declare y mueva su fe a favor de la situación que tiene que solucionar. ¿Sí? Aquí por eso es que, ¿por qué les digo declare? Porque cuando uno declara la palabra contiene Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios opera a través de la palabra. Entonces, si usted la declara, pues el Espíritu de Dios se va a mover en esa situación. Entonces, bendiga a su familia, bendiga a sus hijos, bendiga a su esposa, bendiga a sus enemigos. Yo le contaba el otro día a alguien también que uno en la vida ha tenido momentos en que alguien le puede, ¿sí o no? Que a veces a alguien le cayó mal y uno, mejor dicho, por cualquier razón, con razón o sin razón, creo que todos hemos tenido una persona así, ¿sí? Que a veces uno la ve y le daña el día. Eh, y yo personalmente sí he tenido esa circunstancia fea, porque es horrible, ¿sí? Y lo que yo he hecho es bendecir a la persona, orar por la persona. Y mire, se lo digo como testimonio y como para que usted también tramite las cosas de esa manera. El rato menos pensado ni me acuerdo del asunto. ¿Qué quiere decir? Que el Señor me cambió, que el Señor me sanó, que quiere decir que el problema estaba acá, ¿sí? Entonces usted tiene también asuntos similares que resolver. Entre las parejas, no es que mi marido ya no me gusta, mi esposa ya no me gusta. Bendiga, cubra con amor, ore por esa persona. Y yo le digo que la influencia de la palabra, del poder de Dios, cambia la manera en que usted mira las cosas. Entonces ahí es que uno se da cuenta de que lo que uno siente no sirve para nada, ¿sí? De lo que uno, de los sentimientos y de los gustos y todas esas cosas, no sirve para nada. Usted ya sabe que eso es fluctuante, ¿sí? Pero lo que sí permanece es la voluntad del Señor en su vida. Y cuando uno empieza a ver al otro de la manera que Cristo quiere que usted lo vea, usted se descarga de una serie de cosas y está logrando. Es como ir chuleando asuntos. Entonces llega un punto en que usted dice, a mí no me cae mal nadie, yo no tengo problema con nadie. Ya en mi familia los problemas se acabaron. Mis hijos yo se los entregué al Señor y van en bendición porque el Señor ya se ocupó de ellos. Esos son los testimonios que yo recibo personales y de algunos de ustedes. ¿Sí? El día que yo le solté al Señor esta situación, el Señor me sacó. Pero vaya y forceje usted con lo que usted tiene. Pues le digo que se quedará ahí, ¿sí? Y será como ese animal que está
chocándose y chocando, como eso, los bichos generalmente son así, ¿no? O sea, como que se chocan y van a una pared y otra y van a otra y se vuelven a chocar. O sea, no tienen la capacidad o de mover el objeto o de irse por otro lado. Y la fe a nosotros nos da la capacidad de eso, de que usted por medio de la fe cambie algo o de que usted tenga la flexibilidad de decir por aquí no es, me voy por otro lado, ¿sí? Entonces mire que uno así pues va avanzando, ¿sí? Usted así puede influenciar. Y también les comparto otro pequeño testimonio, y es que en mi vida personal, hablo de lo que a mí me ha tocado vivir en mi carrera de fe y en mi desarrollo de eso, es que a mí, mi padre, el apóstol, jamás me ha dicho, mira, tienes que cumplir, mira, verás, tienes que madrugar, verás que tienes que estudiar. Jamás, nunca en la vida me lo ha dicho. Y se lo digo para enseñanza. Muy seguramente porque él debe tramitar esos asuntos allá con el Señor, ¿sí? Entregándonos a nosotros como su familia. Y todo lo que hemos hecho es por convencimiento propio, ¿sí? Porque nace la pasión por Cristo, porque nace el interés por obedecer. Deja de ser por Él, no es una imposición. He visto hijos también que, a pesar de que un hijo no está en una condición de tener un proceso, de jalar un proceso, a veces empiezan a influenciar positivamente a los padres en la fe y demás, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el llamado que hace el Señor mediante esta palabra? Primero, que usted entienda que usted está llamado a tener influencia, ¿sí? O sea, Cristo nos llamó a eso, por eso les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si ustedes no tienen con qué salar, entonces, ¿con qué? ¿Con quién? ¿Quiénes son los que van a ir adelante? Entonces, ¿a quién le habla el Señor? A los que estaban oyendo, a los que estaban siendo discipulados. Y aquí todos, no se salva ni uno, está siendo discipulado. Y todos están en este camino con el mismo propósito y con el mismo llamado en términos generales, pero tenemos que tener la capacidad. Es decir, que tenemos que desarrollar la fe, que se fortalezca la fe. ¿Cómo fortalece uno la fe? Igual que como fortalece el cuerpo físico. ¿Sí o no que cuando uno no ha hecho ejercicio en años, uno va y sube una pequeña montaña y ya se muere? Pero cuando uno tiene la costumbre, pues tiene más resistencia. Ahora, generalmente el arranque es difícil, ¿sí? Uno dice, no, qué duro que es comenzar porque cuesta, cansa, duele, etc. El asunto es que usted empiece. Entonces, mire, usted va a su casa, va a llegar a sus asuntos, llega a su trabajo y diga, voy a empezar a hacer lo que me enseñaron. Tengo este problema en el trabajo, voy a orar. Si quiere, llame a pedir oración y yo con mucho gusto lo haré. Pero yo lo que quiero que se quede en su corazón es que usted se ponga a orar, ¿sí? Porque es su fe, ¿sí me hago entender? O sea, con mucho gusto se le apoya en oración. Es que a veces la gente lo llama a uno para que ore y esa persona no hace tampoco la labor. Entonces, hágalo así. En este asunto que me salió laboral, voy a postrar delante del Señor, voy a orar y Señor, ayúdame a resolverlo por medio de lo que me enseñaste, allá en la iglesia, por medio de la pastora o lo que sea, ¿sí? No que tengo una pelea con mis familiares, manéjelo de esa manera. Empiece y verá cómo se le va ejercitando. Luego, no le es difícil, porque la fe es una habilidad, se tiene que desarrollar, se tiene que aprender. Y ojalá, porque esto es una carrera, ¿sí o no? Y ojalá que usted se vuelva profesional en esto. Todos estamos tras eso, por eso el apóstol Pablo les dice en ese pasaje que leímos hace un momento, les dice, no es que yo haya alcanzado la perfección a la cual nos llamó Cristo, porque Cristo nos llama a la perfección, no humanamente hablando, sino en la fe, no que la haya alcanzado, pero sigo caminando, prosigo hacia esa meta, así les dice. Sí, entonces nosotros también, o sea, usted tiene que ir desarrollando.
Cuando tenga la situación, la circunstancia, que no, que ya se me va a salir mi carácter, el orgullo, la rabia, la pelea, lo que sea, la gana de mentir, la gana de pronto de estafar a alguien, de robarle a alguien, la indisciplina, tramítelo por medio de la fe. Dígale, Señor, lo voy a hacer porque tú me enseñaste a hacerlo por medio de la fe. Y verá que cada vez es más fácil, más sencillo. Y ahí, entonces, claro, su fe se fortalece, que es lo que necesitamos. Y cuando se le coloquen los paradigmas al frente, las situaciones al frente, usted tiene la capacidad, la fuerza para quitar. Cuando usted esté sentado y se le venga un pensamiento de incredulidad, de distracción, de lo que sea, usted dice, no me voy a dejar distraer, no me voy a dejar que el Señor no pueda hablarme por mi incredulidad. Y ejercita la fe, ¿sí? Entonces, mire que el Señor nos llama a hacer, a tener ese simbolismo, a tener esa capacidad, esa influencia espiritual para el crecimiento en el reino de Dios, para el avance hacia los propósitos de Dios, ¿sí? Y por eso cuando habla la palabra en levadura, a veces la coloca como ejemplo hacia el pecado, ¿no? Y esto es importante porque así como Cristo lo puede influenciar a uno, si usted se deja influenciar por el pecado, se lo lleva por delante. Por eso habla de la levadura, que leuda toda la masa, la daña, ya deja de servir, para que usted tenga en cuenta alrededor de quiénes están, de qué es lo que mira, ¿sí? De qué es lo que entra a su vaso espiritual. ¿Sí? Entonces, eh, es el proceso que usted tiene que llevar a cabo para formarse en la fe. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendigo a tus hijos, a tus hijas. Bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llena, Señor, este lugar con tu presencia. Ministra, Señor, a nuestro hombre interior. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a caminar en pos de ti. Que seamos llenos, Señor, por más de tu presencia. Que haya más poder tuyo en nuestras vidas, en lo que declaramos, en lo que pedimos, en lo que tocamos, en lo que administramos, Señor. Que ahí te muevas tú, que se mueva tu poder, Señor. Entramos en tu
de mí, llevan mi vida, una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos vuelven aquello, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Confía, Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada